Hola amigos, buenas tardes. Me da gusto saludarlos a través de estas presentaciones. Y hoy quiero compartirles otro video que espero que sea de su agrado y sea de utilidad. Seguimos viviendo en estas condiciones mayoritariamente inesperadas, ¿no?, que nos están demandando que tengamos comportamientos que no habíamos hecho antes y que no habíamos ensayado. La nueva realidad está generando cambios y hay muchas cosas que han cambiado. Estamos en espacios confinados, limitados. Extrañamos a nuestra familia, a nuestros amigos, añoramos el contacto físico, ¿no? Recordamos las reuniones sociales que teníamos, pero sobre todo estamos expuestos de manera constante y latente a afectaciones a nuestra salud física y a nuestra salud mental. Y desde luego existe una afectación económica. Y cuando las personas estamos viviendo en circunstancias complicadas, lo que sucede es que empieza a haber una serie de emociones. Hoy nuestras expectativas, las expectativas que teníamos, son mayoritariamente obsoletas. Lo que planeamos a principio del año no es factible. Estamos viviendo una nueva realidad desconocida. Y las personas que acuden a nosotros nos dicen que ante esta realidad están empezando a sentir emociones como el miedo, como la frustración, como el enojo. Y nos dicen, ayúdame a quitar estas emociones, a no sentir estas emociones. Y lo primero que les decimos es que esto es un grave error. Cuando pretendes suprimir una emoción, la emoción regresa con un impacto mucho más fuerte. Y hay que entender que las emociones nos brindan mucha información. Las emociones que hoy estamos sintiendo, la frustración, el enojo, ante cosas que no podemos hacer, nos recuerdan lo que es verdaderamente importante. Y esto es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo entender para qué sirven las emociones. Las emociones se han desarrollado a lo largo de nuestra historia, han evolucionado junto con nosotros. ¿Y qué nos hacen? Nos ayudan a cuidarnos, nos ayudan a movernos hacia donde va nuestra supervivencia. De ahí viene la palabra motivación. Una emoción me motiva a la acción, me mueve, motiva a acción. Y eso es una de las cosas que es necesario entender. Hoy es nuestra gran oportunidad para revalorar aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Y desde luego, seguir adelante en estos momentos con valentía ante las cosas que nos está tocando vivir. Pero ¿de dónde podemos encontrar esa valentía para seguir adelante? Y es interesante entender el concepto de valentía. Valentía, bueno, que a veces decimos coraje. Cuando analizamos la palabra coraje, la palabra viene de una palabra en francés, courage, que significa valentía. Y viene de la raíz latina cor, que significa corazón. Y lo que necesitamos es rescatar nuestro corazón, poner el corazón en lo que hacemos. Yo te quiero hablar de uno de los psicólogos que para mí ha sido muy importante en mi desarrollo personal y profesional. Y se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo austriaco, fundador de lo que llamamos la tercera escuela de psicoterapia vienesa. Viktor Frankl escribió muchos libros: El hombre en búsqueda de sentido, El hombre en búsqueda del último sentido, ¿no?, El doctor y el alma, la psicoterapia existencial, muchos libros muy importantes. Pero hoy te quiero hablar en particular de uno de ellos, El hombre en búsqueda de sentido. Es un libro que escribió en 1946 y es la narrativa de su experiencia al ser prisionero en un campo de concentración. Terrible circunstancia que le tocó vivir. Este libro, El hombre en búsqueda de sentido, según una encuesta que se realizó hace muchos años en Estados Unidos por la Librería del Congreso y todavía ha sido ratificada hace poco, este libro es uno de los 10 libros que han influido más en Estados Unidos. Es uno de los libros que yo recomiendo leer. Y es esa narrativa de su historia. Ahora, es importante entender que ¿qué hacemos ante circunstancias que son mayoritariamente complicadas, ¿no? ¿Cuál es el significado? Y él decía que la experiencia de vivir en el campo de concentración primero le ayudó a entender qué hacían las personas que lograron sobrevivir, cómo
Esto le ayudó a desarrollar su propio significado y después de ser rescatado, ayudar a muchas otras personas a encontrar el significado de la vida. Frank decía que ese significado puede tener tres orígenes. El primero es un trabajo con propósito, que no tiene tanto que ver con la labor, con la tarea que realizamos, sino cómo la realizamos, para qué la hacemos, para qué trabajamos. El segundo factor que él mencionaba es lo que llamaba el impacto, el poder trascendental del amor, que no tiene que ver con la persona física, sino con este ser espiritual. Y él narra cómo en el campo de concentración una de las cosas que le ayudó a sobrevivir es pensar en su esposa, es recordar los momentos agradables con su esposa, es recordar las emociones que sentía cuando estaba con su esposa. Ni siquiera su esposa estaba ahí. Su esposa había fallecido. No necesitamos a la persona, necesitamos el recuperar el amor hacia las personas. Y el tercer factor que él decía era justamente cómo nos enfrentamos con valor y con coraje ante las dificultades, aún en las peores dificultades de nuestra vida. Y es recordar que los seres humanos no siempre estamos determinados por las circunstancias. Las circunstancias no hacen al ser humano, seguramente lo revelan, pero la persona siempre tiene alternativas sobre cómo reaccionar, aún en las peores circunstancias. Y cada momento nos da la oportunidad para seguir enfrentando las circunstancias con valentía, con dignidad y con solidaridad. Porque, decía Frank, nos pueden quitar todo, nos pueden quitar cualquier cosa, inclusive la vida, excepto una cosa, lo que él llamaba la última libertad. Y es esa libertad de que aún en los peores momentos se puede escoger la actitud ante cualquier situación. Y esa era la parte que él hablaba. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no nos damos cuenta que esa libertad nadie nos puede quitar, nos vamos a desanimar. Y Frank empezó a observar qué es lo que le daba fortaleza a una persona para seguir adelante. Y él descubrió que lo que le daba la fortaleza interna a las personas es justamente tener una meta, algo para qué vivir, y mantener esa meta constantemente en su vida. Y él decía, una persona que tiene una razón para vivir es mucho más fácil que sobreviva, es mucho más fácil que mantenga su entusiasmo, aún en las peores condiciones. Y esto es algo que este filósofo Nietzsche ya decía hace mucho tiempo también. El que tiene una razón para vivir, el que tiene un para qué, puede soportar cualquier cosa en la vida, con dignidad. Las personas que perdían el propósito en su vida, aquellas personas que ya no tenían ninguna razón para vivir, era mucho más fácil que se dieran por vencidas. Y eso es importante recordarlo, ¿no? Ahora, no es tan importante cómo buscamos el significado de la vida, sino entender qué es lo que la vida espera de nosotros. Y a raíz de esa experiencia que le tocó vivir, ¿no?, él empieza a desarrollar un esquema para entender cómo buscar el significado. Desde luego, el significado que cada persona le da es diferente, cada momento es diferente y cada situación nos requiere comportamientos diferentes. Y esta visión, esta manera de ayudar a las personas, él le llamó logoterapia. Y la logoterapia es ayudar a que las personas recordemos, descubramos nuestro significado en la vida. Porque podremos escoger siempre cómo reaccionar. Pero la parte importante que él nos recordaba es que, y es uno de los planteamientos importantes de su esquema, es que entre un estímulo y una respuesta hay un espacio. Entre mi manera de reaccionar ante lo que sucede hay un espacio y hay que recordar y entender que existe ese espacio. En ese espacio se encuentra nuestra posibilidad de escoger la respuesta, de cómo reaccionar. Y en esa respuesta está nuestra posibilidad de crecer, de desarrollarnos. Y ahí radica nuestra libertad. Y entonces, Frank nos recuerda que esta es la única manera, o una de las maneras más importantes para no habernos afectados ante las condiciones difíciles que hoy estamos viviendo. Él
a esta situación le llamaba el optimismo trágico, el optimismo en los peores momentos. Y es como agregarle a ese propósito mediante nuestras acciones. Ahora, él narra algo muy interesante. Él decía que en épocas de Navidad se incrementaban las muertes de los prisioneros, porque muchos de ellos decían, seguramente antes de Navidad me van a rescatar. Y llegaba la fecha y no lo rescataban y se desanimaban. Y luego decían, bueno, seguramente antes de tal mes. Y llegaba ese mes y tampoco lo rescataban y las personas perdían su esperanza. La desesperanza es una de las peores cosas que le puede ocurrir a un ser humano. Y recordemos que en un video anterior hablábamos justamente de esto. El optimismo no es ese optimismo irreal que crea expectativas falsas. ¿No? Hablábamos de la paradoja de Stockdale. No, el optimismo tiene que ser realista. Y entonces a partir de esa idea, recordamos lo importante que es tener un significado en la vida, un propósito en la vida. Esto ya lo estábamos viendo antes de esta pandemia, ¿no? Cuando una persona pierde el significado de su vida, es muy fácil que pierda su razón de ser y cae en la depresión o empieza a generar comportamientos obsesivos, neuróticos o es susceptible a una adicción o a desarrollar comportamientos criminales. Esto es algo que necesitamos entender. La persona que pierde el significado de su vida es muy fácil caer en el aburrimiento. Y ante el aburrimiento, la tentación es recurrir a satisfactores inmediatos, ¿no? A enchufarnos en la televisión, a los comportamientos adictivos o a compras compulsivas. No, la invitación es justamente recordar que necesitamos encontrar, recuperar el significado de nuestra vida, porque ese es el principal motivador. Y la buena noticia es que la vida puede tener significado, aún en las peores condiciones. Y bueno, yo les recomiendo que lean este libro, El hombre en búsqueda de sentido. Es uno de los libros importantes que vale la pena leer. Yo se lo recomiendo mucho a los pacientes que me toca la oportunidad de ayudar, pero sobre todo también es importante que empecemos a entender que la vida nos está pidiendo una respuesta y descubrir cuál es esa respuesta que le va a dar significado a nuestra vida. Y con esto cerramos el video del día de hoy. Les recuerdo que pueden encontrar más videos y artículos en nuestras páginas. Aquí está nuestra página, este es mi correo, donde puedes escribirme para cualquier duda, comentario. Nos encontrarás también en Facebook y también en nuestra página en YouTube. Yo les agradezco mucho su participación y les recuerdo lo importante que es cuidar también nuestra salud mental y en este caso seguir buscando nuestro significado. Muchas gracias.